nunca se nos olvide, Padre bueno, que tú estás ahí, Señor. Que tú siempre has estado, Señor. Tú siempre has estado y permanecerás para siempre, Rey de Reyes, Señor de señores. Que nosotros también, oh Jehová, oh Santo Espíritu de Dios, oh Cristo mi Señor, permanezcamos, Dios, aún en medio de las angustias, Padre, en medio de las dificultades, Señor, que permanezcamos, Señor, en tu camino, que nunca, Señor, nos apartemos, pase lo que pase, Rey, pase lo que pase. El cielo y la tierra cantan de ti, Rey admirable, Dios fuerte, Padre eterno es, Dios con nosotros, consejero, príncipe de paz. Cristo, eres tan bueno, maravilloso es tu poder. Cristo, llenas mi vida y con tu agua calmas mi sed, cubres la tierra con tu presencia, el cielo y la tierra cantan de ti, Rey admirable, Dios bueno, Padre eterno es, Dios con nosotros, consejero, príncipe de paz, Rey admirable, Dios fuerte, Padre eterno es, Dios con nosotros, consejero, príncipe de paz. Eres tú, gloria, aleluya, gloria.
Dios les bendiga, queridos amigos, iglesia del Señor. Como siempre digo, que cada día que el Señor nos permite vivir es un día de gracia, es un día de bendición, es un día donde Él nos permite entender muchas cosas de lo que nos sucede, de lo que pasa en nuestro alrededor y en nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de un hombre que vivió 700 años antes de Cristo, pero a pesar de que vivió en ese tiempo, puedo decir que las situaciones a las que él se vio enfrentado fueron situaciones muy semejantes a las que hoy nosotros vivimos. Quiero hablar acerca de Habacuc, y al hablar acerca del profeta Habacuc, le he dado como nombre a esta prédica, esta enseñanza, decisiones en medio de la crisis. Habacuc, como les digo, vivió 700 años antes de Cristo, y según la tradición judía, se piensa que Habacuc fue hijo de la Sunamita, que fue la mujer a quien Eliseo le resucitó el hijo. Y recordemos pues la historia de cómo esta mujer, a través de proféticamente, le fue anunciado que iba a tener un hijo. Pero resulta que ese hijo, al cabo de los años, se muere. Y ella llama a Eliseo y dice, ¿cómo Dios me dio esto y ahora me lo quita? Y Eliseo pues va a su casa y se echa sobre este niño 7 veces y lo resucita. Fue algo muy extraordinario que pasó. Pero mire que parece que ese acto tan poderoso de ser resucitado le llevó a levantarse como un profeta, si realmente eso es así. También algunos dicen que él fue un levita cantor en el templo. Esta es otra también cosa que dicen. Ahora, él vivió en un tiempo muy difícil, en un tiempo donde el pueblo se había alejado de Dios, había pecado en extremo. Y esa situación que estaban viviendo hizo que Habacuc levantara muchas exclamaciones que lo llamamos ayes, que son como expresiones de dolor, y también es como cuando uno dice, ay, lo que te va a suceder, ¿no? Por lo que tú vives, por lo que tú estás haciendo, ay de lo que tú estás atrayendo. Y él hacía estas exclamaciones que se llaman ayes. Las hacía porque él veía venir un juicio de Dios sobre Israel. Esas exclamaciones, quisiera que miráramos el libro de Habacuc, que es el profeta, el libro que escribió tiene su mismo nombre. En el capítulo 2 habla de los ayes y por qué él creía que iba a venir un juicio sobre la nación. Primero dice allí en el verso 9, hay del que codicia ganancia injusta. Entonces él veía mucha codicia en el pueblo. Luego, más adelante, él dice, hay del que edifica una ciudad con sangre. Veía violencia, veía muerte. Y luego en el verso 19 dice, hay del que al palo, le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Está hablando de que ayes acerca por la idolatría del pueblo. El pueblo estaba cometiendo idolatría, algo que para Dios era abominable. Entonces, esas quejas les llevó a hacer también, les llevó a hacer que él dijera, va a venir esto va a pasar. Y esto le llevó a hacer como preguntas a Dios. Y yo creo que esto muchas veces nosotros, posiblemente en este tiempo, por eso digo que es muy semejante, cuando vemos lo que sucede en nuestro país, en el mundo, uno ve cómo ha crecido la corrupción, cómo crece la mentira, el engaño, cómo crecen las muertes, cómo se cambia la verdad de Dios por la mentira. Y muchas veces
hemos dicho, Señor, ¿y cuándo tú vas a actuar? ¿Cuándo tú vas a parar esto, Señor? Si tú no metes la mano, si no paras esto, vamos a la hecatombe, vamos a la destrucción, porque el hombre se ha metido en un desenfreno a todo nivel, se ha endiosado, se creen dioses que pueden ordenar y manipular e ir en contra de lo que tú has establecido y de tus leyes. Entonces, por eso digo yo que es parecido. Y encontramos en este libro de Habacuc que este profeta le hizo algunas preguntas a Dios. Él le hacía preguntas a Dios en medio de su desesperación. Por ejemplo, una de las preguntas que él le hizo, que más o menos está en el verso 2 y en el verso 3, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces, Habacuc está como haciéndole un reclamo a Dios. ¿Hasta cuándo yo clamaré y tú me vas a oír? ¿Hasta cuándo daré voces por lo que yo veo? Lo que está sucediendo, la violencia, la injusticia, la ley está siendo quebrantada, debilitada. ¿Hasta cuándo, Señor, yo clamaré? ¿Hasta cuándo veré tu respuesta? ¿Hasta cuándo nos salvarás de este desenfreno en que está la nación? ¿Hasta cuándo, Dios? Esa fue una pregunta del profeta Habacuc. Y luego, más adelante, encuentro en este libro de Habacuc que él vivió como nación la amenaza de una invasión, porque Dios decidió castigar al pueblo permitiendo una invasión de un ejército enemigo de los caldeos por el pecado de Israel. Entonces Dios permitió que una nación los invadiera. Y allí encontramos en el verso 6 que Dios le dice, yo voy a levantar a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Y comienza a hablar de su ejército en el verso 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Entonces aquí encontramos que Dios le responde, pero responde ¿cómo? Permitiendo que Israel fuera invadida por un ejército cruel, un ejército que a la vez era un ejército veloz. Dice que sus caballos eran tan ligeros como leopardos y sus jinetes casi volaban como águilas. Entonces, Habacuc ve la amenaza que viene contra el pueblo de Dios, y ya entonces él toma otra posición. Entonces viene una segunda pregunta. Dios le hace una segunda pregunta allí en el verso 13. Le dice, Dios, tú eres muy limpio, eres de ojos para ver el mal y no puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces, ya entonces viene la reprensión de Dios, pero él está diciendo, ¿por qué estás permitiendo que venga la destrucción? ¿Por qué? ¿Por qué viene un pueblo que es impío a destruir al pueblo de Dios? ¿Por qué lo estás permitiendo? Entonces él tenía muchas preguntas que quizás muchos de nosotros en este tiempo nos hacemos continuamente, pensando por qué Dios no detiene su mano, por qué Dios está permitiendo esta destrucción. Señor, clamamos a ti, pero pareciera que no hay una respuesta. Mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Quizás, por eso yo digo que aunque no es igual, pero sí semejante,
la situación que vivía Habacuc como un profeta del pueblo de Israel, primero mirando la condición del pueblo y luego mirando la amenaza de un juicio inminente, de una nación destructora, y entonces él comienza a decir, no, pero tú no puedes permitir que vengan los impíos a destruir a los justos, y comienza a hacerle preguntas. Tenía muchas preguntas encontradas ante Dios. Habacuc, como profeta, quizás no alcanzaba a entender el actuar de Dios. Y hoy quiero referirme precisamente ante toda esa situación, las decisiones que él tomó en medio de la crisis, las decisiones que él tomó en medio de las preguntas que aún él tenía en su corazón. Y esas decisiones quizás son invitaciones que Dios nos ha dejado allí para que nosotros miremos su proceder, pero también cómo somos nosotros los seres humanos y las decisiones que también debemos tomar en medio de la crisis. Entonces, estas decisiones yo las encuentro en el capítulo 2 de Habacuc, en el verso 1, y quiero leerlo. Dice así la palabra del Señor. Esto fue algo, dice la palabra del Señor, pero son las decisiones de Habacuc, ¿no? Dice así, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Yo veo aquí 4 decisiones que toma Habacuc y creo que son decisiones muy importantes y que nos atañen a este tiempo, porque las situaciones del mundo, ayer, aunque la parte social es diferente, la ciencia es diferente, pero las situaciones de la condición del hombre y del actuar de Dios nos dejan mucha enseñanza, y Dios las ha dejado allí para darnos ejemplo de su proceder y de lo que Él quiere que sea nuestra posición y nuestra decisión. La primera cosa, vamos a comenzar por la primera cosa. Él hizo una decisión, sobre mi guarda estaré. Esta es una decisión a no abandonar el sitio o el lugar que le habían asignado. Cuando él dice que sobre mi guarda estaré, él sabía que él era un guardián de la nación. Él era un guardián. Cuando Dios colocó al hombre, y aquí es donde quiero que entendamos la importancia de ser un guarda. Y quiero remontarme entonces al tiempo del primer hombre, de Adán. Cuando Dios colocó al primer hombre en el Edén, le dio varias responsabilidades. Y una de ellas, que está en Génesis 2:15, tiene que ver con guardar. Quiero leer Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Estas fueron 2 responsabilidades. Dios le dijo, vas a labrar el huerto, pero también lo vas a guardar. Lo que quiere decir, cuando Dios le dice a Adán que guarde el huerto, está diciendo, tú debes guardar mi creación. Lo que yo he hecho, tú lo tienes que guardar. Esa tarea de guardar tiene que ver con cuidar, con proteger todo lo que Dios había puesto para el mismo beneficio de la raza humana. Pero quiero también que miremos más adelante, cuando Adán tuvo sus 2 hijos, a Abel y a Caín. Nosotros sabemos la historia que Caín mató a Abel por envidia. Y él se hace Caín como si nada hubiera hecho, pero Dios llama a Caín en Génesis 4:9 y le hace una pregunta. Le dice Jehová a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa fue la respuesta que le dio Caín. ¿Acaso yo tengo esa responsabilidad de guardar a mi hermano? Yo no sé. Y de alguna manera estaba evadiendo una responsabilidad que Dios le dio respecto a su familia, de guardarla.
Él no la guardó. Él mató a su hermano. Entonces entendemos que Dios nos ha dado también responsabilidad de guardar la familia. Yo encuentro también en el libro de Cantares, en este respecto de guardar. Hablo de guardar la creación, ahora me estoy refiriendo a guardar nuestra familia. Yo encuentro alguna expresión muy hermosa y a la vez como pudiéramos decir de tristeza. En Cantares capítulo 1, verso 6b, dice así: me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Está hablando la cabeza de la familia. Dios me dio una viña, mi casa, y esa viña que era mía, yo no la guardé. Y aquí vienen entonces las responsabilidades que tenemos de guardar. La acción de guardar tiene que ver entonces con proteger, incluye entonces vigilar, exhortar, avisar, enseñar. Cuando un padre le enseña a un hijo, realmente lo está guardando. Cuando un padre exhorta a un hijo, lo está guardando. Cuando un padre advierte a un hijo, lo está protegiendo. Los padres que dejan a los hijos al cuidado de otros y se despreocupan de lo que aprenden, entonces lo están dejando desprotegidos. Y esa es una responsabilidad de guardar la familia. Pero trasladémonos al campo espiritual. En el campo espiritual, el guardar tiene que ver con una acción de vigilar, de avisar, de exhortar al hombre que sus acciones pueden traer consecuencias. Es enseñar acerca de las verdades de Dios que le van a proteger y que le van a guardar de dolores futuros. Esa es una labor espiritual que realiza la iglesia y que debemos realizar los hijos de Dios. Y una de las maneras a través de la cual guardamos, fuera de la enseñanza, de la exhortación, de la guía, tiene que ver con la oración y la intercesión. En Ezequiel capítulo 13, verso 5, el Señor dice: ustedes no han subido, Ezequiel 13:5, no han subido a las brechas, ustedes no han subido al lugar de la oración. Ustedes no han construido un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en el día de la batalla. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes no han subido a las brechas, a la intercesión, a la oración. Y está diciendo que la oración genera un muro alrededor de la casa. Cuando la gente ora, está protegiendo, está guardando. Cuando la gente intercede, está impidiendo, está creando un muro para que el enemigo no entre y destruya. Y en ese sentido, entonces somos guardas de Dios. Y en el campo profético, el guardar incluye anunciar lo que vendrá y advertir el peligro. Hacer guerra espiritual es también una acción de guardar contra poderes de las tinieblas que son invisibles y que la gente no los ve, pero que les manipulan, les seducen a cosas. Entonces la guerra espiritual también es otra labor para guardar, porque el apóstol Pablo dijo que estemos firmes en contra de las acechanzas del diablo, allí en Efesios 6, 11 y 12, porque dice: porque vuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. La guerra espiritual también ejerce una labor de guardar. Entonces, Habacuc, en este primer punto, tomó la decisión de estar firme, guardando la labor, ejerciendo la labor de guarda. Dice: sobre mi guarda estaré. La segunda decisión de Habacuc la voy a leer. Allí está en el capítulo 2, verso 1.
y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Qué significa eso? ¿Qué decisión es esta? Bueno, primero vamos a mirar el contexto en el que Habacuc tomó esa decisión. En la antigüedad, las ciudades estaban encerradas por murallas, de tal manera que esas murallas alrededor de la ciudad hacían que esa ciudad estuviera guardada por una fortaleza de murallas que iban a impedir que el enemigo entrara. Esas murallas podrían tener alrededor de 10 metros de alto, además de cada cuanto habían unas torres para los vigías y también tenía sus puertas. Pero aquí en este momento quiero referirme a las murallas. Esas murallas eran muy amplias y en la parte de arriba podían transitar las personas y además, como les decía, habían torres en donde habían guardianes vigilando. Y porque desde la torre tenían un panorama muy grande, una visibilidad muy grande para saber si el enemigo podría venir en contra de la ciudad. Así que los guardas eran muy importantes, las fortalezas eran muy importantes porque eran lugares de protección. Y aquí hago un paréntesis para decir que muchas veces David llamó a Dios: tú eres mi fortaleza, tú eres mi torre fuerte. Y aunque era algo natural, él lo trasladó también a lo espiritual. Entonces, las personas caminaban por encima, los guardas sobre todo, caminaban por encima de las murallas y allí entonces tenían la labor de observar, de mirar mucho más detenidamente mientras la gente estaba muy ocupada en sus quehaceres, en su diario vivir. Estos guardas o atalayas o profetas estaban mirando, observando el peligro y advirtiendo también el peligro. Muchas veces en este tiempo Dios ha levantado profetas que han estado diciendo: viene peligro, pero una de las cosas terribles que han pasado es que muchas veces no escuchamos a los profetas, no escuchamos a los padres, no se escucha a los pastores. Entonces, si no escuchamos la advertencia, corremos un grave riesgo. Y aquí entonces el profeta está allí, tiene asignado ese lugar en la muralla, y él toma una decisión: y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Es decir, no me voy a evadir, no me voy a ir de esta responsabilidad que Dios me ha dado, de este llamado. Decido estar firme en mi lugar. Yo veo crisis, yo veo lo que está pasando en el pueblo, yo veo la amenaza de que el enemigo viene, pero yo no me voy a quitar del lugar. Sobre la fortaleza yo voy a firmar el pie, voy a estar estable, constante, no me moveré del lugar que Dios me ha asignado. Ahora, sus pies deben estar sobre la fortaleza, y esto lo habla de seguridad. El salmista David dijo en el Salmo 42, y aquí me quiero referir a algo muy importante que a veces nos sucede. En el Salmo 42 dice: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Qué significa estar en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso? Significa que el salmista estaba en una condición emocional inestable. Cuando alguien está en un lodo cenagoso, sus pies no están firmes, sus pies se pueden hundir. Ese lodo cenagoso lo puede tragar. Entonces, eso sucede cuando permitimos que entre la desesperación y la angustia a nuestra vida. Nuestras emociones son afectadas. Pero luego dice,
dice el salmista, y Él se inclinó a mí, hablando, Dios se inclinó a mí, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David está diciendo, yo me estaba hundiendo, pero Dios me levantó y puso mis pies sobre la peña. Así que me puso en lugar seguro. Cuando nosotros estamos mirando nuestras emociones solamente, muchas veces las emociones pueden ser movidas por las circunstancias, por lo que vemos, por lo que oímos. Entonces nos volvemos inestables emocionales, porque un día nos dan esperanza y estamos confiados, y al otro día hay una mala noticia, entonces nos venimos abajo y estamos en angustia, en desesperación. Entonces, y eso le pasó a David. David tuvo que necesitar, él clamó a Dios, dice, clamó a Dios y Él se inclinó a mí y puso mis pies sobre peña. El Señor lo sacó de una situación inestable y lo puso sobre la peña, que tiene que ver con seguridad. El salmista David en el Salmo 18:2 hace una declaración muy hermosa que muchas veces nosotros usamos en los cánticos y aún en nuestras oraciones. Él dice así en el Salmo 18:2: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí entonces David está diciendo, no solamente tú eres mi roca, donde tengo mis pies, pero también eres mi fortaleza, donde yo estoy seguro. Y en este tiempo está la invitación, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, es la invitación a tener los pies sobre la roca, porque si tenemos los pies sobre la roca, no caeremos, no nos resbalaremos. Y es una invitación también a tener y afirmar, como hizo una decisión que tomó Habacuc, y afirmar sobre la fortaleza su pie. Y esa fortaleza es Dios. David dijo, fortaleza mía y castillo mío. Por eso David siempre en medio de la crisis estuvo afirmado en Dios. Esta es la invitación en este tiempo, a afirmarnos en Dios, a afirmar nuestros pies en la roca eterna de los siglos, en la roca de nuestra salvación, en Jesús. La tercera decisión que Él hace es la siguiente: y velaré para ver lo que se me dirá. Y velaré para ver lo que se me dirá. Esta es una actitud expectante, de velar, de estar atento, de estar despierto. Es una actitud dispuesta para velar y entender qué es lo que Dios quiere hablarme en este tiempo. Y creo que esta es la actitud que debemos tomar en este tiempo. Por eso dice en alguna parte el Señor, dice en los evangelios, que tú entra en lo secreto, cierra la puerta y ora a Dios, porque aquello que tú oras en lo secreto será recompensado en público. Nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios, y en una relación no solamente uno habla, los dos hablan. Estamos muy acostumbrados a hablar, pero no estamos acostumbrados a oír. Desde que crecemos siendo niños, las madres o los padres nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a oír. Aquí Habacuc hizo una decisión. Yo voy a velar para ver qué se me dirá, qué es lo que Dios me dice. Yo le he preguntado, yo he clamado, yo le he cuestionado, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué es el propósito que tú tienes? No lo entiendo. Pero entonces él dice, bueno, yo no voy a dejar mi lugar, estaré sobre mi guarda, pero tampoco me quitaré de la roca. Yo afirmaré mi pie en la roca, en la fortaleza, pero también voy a disponer mi corazón para oír al Señor. Él estaba pendiente de que Dios le respondiera.
Nosotros vivimos en un mundo en donde todo el tiempo hablamos y poco estamos oyendo. Oímos mucho, pero oímos mucho de muchas fuentes, de muchas informaciones, de muchas maneras de pensar. Y muchas voces entran a nuestra mente, a veces nuestra mente se puede volver como una vía donde transitas muchos carros, hay muchas voces, muchos pitos, y en últimas no escuchamos nada, estamos confundidos. Para oír a Dios es necesario apagar esas voces externas, esas informaciones, esos veredictos, esas predicciones. Hay que apagar eso. Para oír a Dios es necesario aquietar nuestra alma. Cuando nos dejamos llevar por las voces externas, es como si estuviéramos en un carrusel, donde esos carruseles donde hay caballitos, donde uno sube, el otro baja, el uno sube, el otro baja, y a veces eso pasa. Hoy dice alguien una cosa, subimos, de pronto dijeron otra cosa terrible, bajamos, al otro día subimos, bajamos, y es un carrusel que sube y baja y muestra que realmente nos falta estabilidad. El alma nuestra muchas veces vive angustiada al oír tantas cosas que se nos dicen. Las cosas que nos dicen son muy angustiantes, lo que oímos es terrible. Pero David tomó una decisión. Y en el Salmo 62:5, él dijo lo siguiente: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él tomó una decisión de reposar en Dios. ¿Y qué significa reposar? Reposar significa confiar. Reposar significa descansar. Es como abandonarme en Él, en la seguridad de que Él tiene cuidado de nosotros. Para oír a Dios también se requiere agudizar el oído, prestar atención. Y en el Salmo 78:1 dice así el Señor: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Hay un llamado del Señor a que en este oído lo inclinemos a las palabras de su boca. Es necesario pedir al Señor que Él despierte nuestro oído para oír. Isaías 50, verso 4b, dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los salmos. El Señor tiene el poder de abrir nuestro oído para oír. Por eso Él dice que Él va a velar para ver qué es lo que Dios le va a decir. Pero no podemos oír a Dios si nuestro oído no está despierto, si nuestro oído no se abre. Y la verdad que Dios le respondió a Habacuc, y Habacuc pudo oír a Dios. Lo encontramos allí en Habacuc 2:2. Dice así el profeta: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Y el verso 3: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Yo creo que Dios se reveló de una manera poderosa en esta búsqueda, en este toma de decisiones tan importantes que tuvo Habacuc. Dios se reveló a él. Dios le respondió y le dio una visión. Una visión que quizás no correspondía a lo que su alma sentía, no correspondía a lo que afuera pasaba, no correspondía a lo que el hombre pensaba, sino que él pudo ver a Dios en su poder. Y yo lo veo cuando él comienza allí en el capítulo 3, donde él dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí.
Y luego allí en el verso 3 dice, Dios vendrá a Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Él tuvo una visión celestial. Él tuvo una visión de la gloria de Dios que cubría los cielos, pero que también afectaba a la tierra, para que la tierra volviera sus ojos a Dios en alabanza. Y luego dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Entonces ya los temores de Habacuc se disolvieron. Él temía la amenaza de los destructores, pero ahora no. Oí tu palabra y temí. Ya su temor es para Dios, no para lo que el hombre puede hacer. Su temor está en Dios. Y el temor en Dios no es miedo, el temor en Dios nos lleva a reconocer su poder y a reverenciar su nombre. Entonces, vemos aquí que él entendió que había una visión y que tenía que esperar un tiempo, pero que Dios la llevaría a cabo, Dios la cumpliría. Y aunque pareciera que tardara, se apresura al fin. Eso fue lo que Dios le dijo. En cuarto lugar, otra decisión que él tomó. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Es decir, ahora con todo lo que Dios me ha mostrado, ¿cuál es mi respuesta? Parece que estas tres decisiones anteriores trajeron una firmeza en Habacuc, un cambio de la angustia a la esperanza, del temor a la certeza. Fue llevado de la justicia de Dios, de la injusticia del hombre a la justicia de Dios, de la queja a la adoración. Aquí en este libro encontramos las respuestas de un hombre que se pone en la perspectiva de Dios, en el delineamiento que Dios quería que él estuviera. Y él recibió una profunda convicción de la respuesta que él debía dar a Dios. Y esa respuesta era confiar en lo que él hará. Entonces, quiero que miremos tres frases que nos revelan cuál fue la respuesta de Habacuc. Tres frases poderosas. La primera respuesta está aquí en el verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta fue una declaración poderosa. El justo por su fe vivirá. Y aquí entonces hay una decisión de dejar el temor y venir a la fe, porque la fe nos lleva a la vida. Esta fue una frase que declaró Habacuc, pero que nos remonta al tiempo de Abraham. Abraham considerado el amigo de Dios. Abraham a quien Dios le comunicó todas las cosas que él iba a hacer. Y Abraham dice, a quien creyó a Dios. Por cuanto creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó a Dios. Por eso se le llama padre de la fe. Él creyó en fe y en confianza de que Dios podía hacer las cosas más imposibles, aunque todo a su alrededor era contrario. Él creyó en el Dios que resucita a los muertos. Él creyó en el Dios que era poderoso para hacer las cosas mucho más poderoso, mucho más grande y poderoso de lo que podamos imaginar. Él creyó también en esperanza contra esperanza. Abraham no se debilitó a considerar sus circunstancias, sino que su fe fue puesta en Dios. Y luego, a siglos más tarde, el apóstol Pablo hizo una declaración poderosa acerca de lo que es el Evangelio. En Romanos 1:17 él dijo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es de fe. El Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No hay otro camino, el camino es la fe.
Él también hizo una segunda declaración que me parece a mí poderosa. Está aquí en el capítulo 2, en el verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta declaración no solamente se refería al tiempo en el que él vivía, él miró hacia el futuro y él dijo, el futuro es que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Tú lo crees? ¿Tú te unes a esta declaración tan poderosa del profeta Habacuc? Tú te puedes levantar en medio de la angustia de la zozobra y declarar que la gloria, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Nunca antes de este suceso había visto tanta gente buscando a Dios, tanta gente llamando al Señor. Ayer miraba en un hospital de Estados Unidos todos los médicos y enfermeras levantando sus manos a orar por los enfermos, porque ellos ya se dieron cuenta, no es el hombre, no es la ciencia que tiene la respuesta, en Dios. Y era hermoso ver, estuve viendo eso, de cómo levantaron sus manos todos, médicos, enfermeras, orando por sus pacientes. Qué precioso, qué hermoso. He visto cantidades de videos donde hombres y mujeres en Brasil, en diferentes lugares, se han arrodillado en las calles buscando a Dios, clamando a Dios. Y yo creo que Dios, aunque se tardare, dice, se apresura hacia el fin y no mentirá. Pero el justo vivirá por la fe. Y vamos a creer que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Se levantará gente diferente, con una perspectiva de la vida tan diferente. Hermosas canciones, hermosas cosas he visto de lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Pero hay una tercera cosa muy importante, con decisión, declaración. Y es que ya entonces al final, en el capítulo 3, no estaba solamente Habacuc haciéndole preguntas a Dios, diciendo por qué, sino que él decide levantar una oración. Y él dice en Habacuc 3, verso 2, dice así: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Yo creo que esta es nuestra oración. Este debe ser nuestro clamor como guardas, como intercesores. Clamar a Dios para que su obra sea avivada en medio de estos tiempos. Para que en medio de estos tiempos la gloria y la obra de Dios sea dada a conocer. Hazla conocer. Y yo sé que estas oraciones están llegando al trono de la gracia del Señor. Y veremos un avivamiento sin precedentes. Un avivamiento. Gente volviendo a Dios. Gente clamando su nombre. Gente que estaba dormida, alistándose para ser testigos del poder de Dios. Bendito sea el Señor. Y hoy yo quiero, como siempre lo hago, a ti amigo, que quizás hoy me estás escuchando, el Señor quiere que tú afirmes tu pie sobre la roca. El Señor quiere que hoy tú dejes de estar como en un lodo cenagoso, como hundiéndote en medio de la inseguridad, del temor o de la angustia. El Señor quiere que pongas tus pies sobre la roca y que allí tú puedas estar confiado y seguro en el Señor. Yo te invito a que hagas una oración conmigo en esta hora, entregando tu vida al Señor y pidiéndole que Él sea tomando control de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones, y que sea afirmándote en la roca que es Él. Cierra los ojos y declara: Señor, he oído tu palabra y hoy decido creer en tu palabra, decido tener fe
en que lo que tú tienes para este tiempo es muy poderoso. Lo que tú tienes para mi vida es un propósito eterno en el cual tú quieres manifestarte a mi vida y a la vida de mi familia. Señor, yo abro mi corazón y te invito a ser el Señor de mi vida. Yo te invito como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme nacer de nuevo a la vida del Espíritu. Despierta mi corazón, despierta mis oídos, despierta mi entendimiento para entender tus obras. Que yo pueda aprender a oír tu voz en medio de las muchas voces que me rodean. Hoy, Señor, pongo en tus manos mi vida. Tú eres mi fortaleza, la fortaleza de mi familia. Tú eres mi alto refugio y en ti me refugio. Yo vengo, Señor, a descansar y a confiar en ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, hay 3 preguntas que, como siempre, quiero que ustedes en oración se hagan allí con su familia y cada uno de los miembros de la familia pueda responder. La primera pregunta de reflexión es: ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti a guardar y cómo lo estás haciendo? ¿O cuál es la decisión? ¿Qué es lo que tú tienes que guardar en tu vida? ¿Cómo tú puedes ser guarda conforme hemos hablado hoy? Segundo, en este tiempo, ¿cuánto te has afirmado en Dios y en su palabra? ¿Cuánto tomas la decisión de poner tus pies y afirmarte en Dios, de no estar más yendo y viniendo, de no estar más subiendo y bajando, sino ser una persona estable, afirmada en Dios y en lo que Él ha prometido en su palabra? Es necesario que lo medites, porque de esto entonces hará que Dios opere en tu vida cosas muy poderosas. En tercer lugar, la tercera pregunta: ¿cuánta quietud y reposo estás teniendo para oír a Dios? ¿Cuál es la decisión tuya? ¿Cómo vas a entrar en el reposo de Dios? ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar para oír a Dios? Estas son 3 preguntas que ustedes se deben hacer y que quizás las van a responder no solamente con decisiones, sino también con oraciones que ustedes van a hacer a Dios de compromiso y de entrega. Iglesia, les bendigo. Padre, declaro que este tiempo es un tiempo en donde tú abrirás nuestro oído para oír como los sabios. Declaro que en este tiempo, como nunca antes, Señor, nos has llamado a que nuestra alma repose y a oírte a ti, Señor. Señor, este es un tiempo de afirmarnos en ti, porque como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Las palabras que tú nos has dado son de vida. No tendremos a dónde ir en donde podamos estar más seguros y confiados, sino en ti, Señor. Y oro, Padre, para que este tiempo sea un tiempo provechoso y que igualmente, como dice Habacuc, que tu iglesia sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová y que venga un gran avivamiento a cada familia, a cada grupo de discipulado, a cada ministerio y cada ministerio, un avivamiento en medio de estos tiempos, y que la obra del Señor sea dada a conocer primero a nuestras vidas en su poder y luego a los hombres. Que seamos fieles testigos de Jesucristo. Que Dios te bendiga.